O sea, decir, pues como yo doné a tal orfanato, o como yo soy tan buena y tal. No, no hay nadie que pueda alcanzar la salvación por obras. Entonces, somos salvos, somos justificados por la fe. Y ahí arranca nuestra vida cristiana. Porque es lo que hemos platicado y es un poquito el punto que voy a tocar. Es un tema controversial, mis hermanos. ¿Por qué? Porque inclusive en las propias iglesias cristianas evangélicas pues no se han podido poner de acuerdo a través de toda la historia de la iglesia. Leímos primero en el versículo 4:1 lo que decíamos: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Sabe usted lo que significa Pablo? ¿Alguien sabe? En latín, muy bien, pequeño. Y Saulo, porque ahí está, hay una corriente, ¿verdad? No está comprobado, pero es lo más probable, que él tenía los dos nombres, Pablo y Saulo. Por eso es que cuando él nace de nuevo, decide llamarse Saulo, que significa Saúl en hebreo y significa perdido. Entonces él decide tomar su segundo nombre. Yo me llamo Jorge Ricardo, algunos tendrán doble nombre, y antes me llamaba Ricardo. Cuando me bauticé decidí llamarme Jorge. Y seguramente es lo que algunos teólogos dicen que sucedió con el apóstol Pablo. Así que comienza esta carta con una serie de acusaciones en contra de él. ¿Por parte de quién? De estos judíos, puesto que ellos, los judaizantes, pues estaban en contra de lo que Pablo les había de alguna manera compartido o enseñado de manera personal. Y decían que Pablo era únicamente que un maestro enviado por los apóstoles. Ellos nunca lo consideraban, y mucha gente, inclusive los propios apóstoles, no lo consideraban como un apóstol. Sin embargo, por eso le dijeron: tú quieres encontrarse a Jesucristo. Ahí en la parte final, ahorita lo vamos a leer, dice que tuvo un encuentro. Mire, por el versículo 17, Gálatas 1:17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, que dice en el versículo 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué? Pues obviamente los apóstoles pues siempre estuvieron temerosos de que Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, pues fuera un engaño, ¿no? Para que él pudiera acercarse a ellos y atraparlos. Entonces realmente los apóstoles siempre desconfiaron de Pablo. Dijeron: sí, el Señor te mandó, pues vete con los gentiles, nosotros les vamos a compartir a los judíos. Por eso el ministerio de Pablo pues fue muy extenso, muy prolífero. ¿Por qué? Pues porque había gentiles por todos lados. Así que de alguna manera estas enseñanzas que Pablo había compartido no eran gratas, pero debían ser aceptadas solamente cuando estuvieran de acuerdo con la de ellos. Es decir, tú les enseñaste esto, nosotros queremos esto, y si en algo coincidimos, eso sí. Y pues lo acusaban de esparcir estas enseñanzas no apropiadas por el concilio de Jerusalén. Así que, pues dice ahí en el versículo 1, Pablo de una vez confiesa que no es apóstol de hombres, es decir, que no fue comisionado, no fue enviado por ninguna asamblea o por un concilio de apóstoles. Y también expresa que no por hombre. ¿Por qué? Pues ahí nos dice que ninguno de los apóstoles, en especial ni siquiera por Jacobo, que era el presidente de este concilio apostólico que se había formado en Jerusalén, ni tampoco por Pedro, porque Jesucristo le había dicho que él tendría las llaves del reino. Así que no fue enviado por ninguno de ellos. Él hace esta aclaración de que su apostolado
es por Jesucristo, que Él tenía una misión muy específica que cumplir y lo había recibido directamente de Jesús. Así que en los versículos 6 y 7 les digo que pues estaba maravillado. No viene aquí. 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que como la iglesia esta de Galacia, mis hermanos, habían sido engañados por estos judíos, un buen número de creyentes neotestamentarios se habían regresado a su antigua religión judía y estaban pues ya ahora sí preocupados por la observación de la ley, no solamente por la cuestión de la circuncisión, sino ahora ya cumplir otra vez todas las leyes que de alguna manera Pablo les había dicho que no eran ya necesarias hacerlas, como la parte de la expiación a través de sacrificios de animales. Vemos aquí cómo Pablo se sorprende, se asombra de que los que ya eran convertidos a Cristo en Galacia se hayan cambiado nuevamente, mis hermanos, tan rápido del evangelio de la libre gracia, de la salvación que hoy tú y yo podemos disfrutar. A otro evangelio, dice diferente, es un evangelio falso, un evangelio que tiene una cierta perversión. Y quiero enfatizar eso por lo que le voy a comentar más adelante. Aquí Pablo fija de una vez y para siempre y da carácter definitivo a lo que es el verdadero evangelio de la gracia redentora. Hemos dicho, somos salvos por gracia. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué significaba la gracia? ¿Qué podíamos obtener? Y cómo era esta gracia que nos iba renovando cada día, separándolo de todo legalismo y de toda obra humana, que no había posibilidad. Pero los creyentes de Gálatas pues estaban buscando de alguna manera ser justificados otra vez por la ley. Entonces Pablo ha dicho, bueno, si ya soy salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, ¿cómo es que regresas otra vez a querer ser justificado por la ley? Así que habían regresado a esta actitud conservadora de la ley mosaica, y es decir, mis hermanos, trataban de agradar a Dios mediante sus propias obras. Y sabemos que no nos alcanzarían para ser justificados. Hermanos, el evangelio verdadero son las buenas nuevas de salvación. Es aquella revelación, cómo se justifica el hombre ante Dios. Sabemos que fuimos destituidos de la gracia de Dios por el pecado y que el ser humano nació apartado de Dios. No teníamos forma de reconciliarnos nuevamente con Dios por nuestros pecados. Así que la declaración de estos evangelios fue hecha por la vida, las enseñanzas, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gracia es un favor inmerecido hacia los hombres. Por ello es que el apóstol, cuando escribe esto a la iglesia también después en Éfeso, en su capítulo 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es un don de Dios, no por obras. Muy claro. No se confundan, les vuelve a decir, no es necesario tus obras. Nosotros pensamos y así creemos que la persona que está llena del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te impulsa a hacer obras. No eres salvo por las obras que hagas. Sin embargo, ya Dios está en ti, pues te tiene que impulsar a hacer algo. Entonces, las obras son fruto del Espíritu, no para salvación. Ok, una maldición profunda, vemos ahí,
en el versículo 8 y 9, lo leímos, nos dice, mas si aún nosotros, ¿de quién está hablando? De los apóstoles, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente a del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vemos que en estos dos versículos utiliza esta palabra. Y vamos a ver qué es anatema. Viene, ¿verdad?, del griego anatema, que significa maldición o excomunión. La excomunión, que se entiende que es por la separación de una persona cuando es expulsada de esta comunidad, de la comunidad de los fieles, tanto de los beneficios como de los privilegios que tenía en una comunidad. Ya esa palabra casi no se utiliza, ¿no? Era más como en la iglesia romana decir, pues son excomulgados, ¿no? Como Martín Lutero y muchos de los reformadores fueron expulsados. Inclusive recuerdo que a Hus lo desenterraron, ¿verdad?, para excomulgarlo, y luego lo volvieron a quemar sus restos. Por si no se había muerto, lo volvieron a matar, ¿no? Entonces, por consiguiente, fue pura misericordia. Dice, también se utilizaba en animales, mire, ciudades, personas o cosas para ser extirpadas o destruidas. Y dice que aparece más de 30 veces esta palabra, que hoy ya no se utiliza, pero es una maldición. Por eso dice que el que predique otro evangelio diferente es maldito. Inclusive estaríamos hablando hasta de que sea expulsado de nuestras iglesias. No es cosa menor, mis hermanos. Para los que tienen poco tiempo en la fe, pues a lo mejor les suena un poco extraño, y luego me preguntan, pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué ahora son estos y aquellos? Como que no entienden por qué tantos, ¿no? Los que ya tenemos muchos años o más tiempo en la fe, pues sabemos cuáles son los diferentes movimientos cristianos evangélicos que hay. Pero esta palabra, mis hermanos, que es tan fuerte, debiera tener vigencia en nuestros días. Yo no sé si usted en las iglesias donde estuvo alguna vez vio que expulsara a algún hermano, que haya sido expulsado, casi excomulgado, ¿no? Porque después de llevar las instrucciones, de decir, tienes algo en contra de un hermano, habla con él. Si no se corrige, dice la Biblia que vayan dos y hablen con él. No se corrige, ¿qué dice? Que lo traigan, ¿verdad? Que hable con toda la iglesia, lo exhorten. Si no le corrige, ¿qué dice? Tiene todo un procedimiento. A veces, pues no se hace, a veces el pastor se enoja y lo corre, ¿verdad? O se agarra con unas hermanas y ya no voy, y me peleo y me voy. Así que esta palabra también implica, pues de alguna manera, el separarse, que realmente es eso, sea separado, porque va a contaminar a los demás, a los bebés en la fe. La gente que no conoce, pues se confunde. Y eso es lo que pasa. Muchos dicen, es que yo veo tal programa, ¿verdad?, de televisión, para no decir el nombre del canal, y todo el día estoy ahí, pues no sé qué va a comprender, porque están todas las doctrinas ahí metidas. Y eso, cuando tú no tienes discernimiento, cuando no tienes conocimiento, pues confundes todos los conceptos, confundes las doctrinas, la teología. Así, mis hermanos, dice, hace ver que ni aun un ángel del cielo, si viniera un ángel y les avisara, les dijera que hay otro evangelio, ¿qué dice? También dice, sea maldito, rechácenlo. Esto nos aclara que aún desde los principios de la iglesia, mis hermanos, del Señor había falsos maestros que anunciaban que ángeles les habían declarado otras formas de salvación. Lo cual, quiero hacer un paréntesis, voy a tocar solamente dos iglesias. Una que es muy grande y a nivel mundial, que es la luz del mundo. Y ya vimos lo que pasó con su apóstol, ¿verdad? ¿Dónde está? En la cárcel.
Y él se autoproclamaba junto con su abuelo y su padre que ellos eran representantes de Dios, eran casi la revelación. Y vemos, mis hermanos, que cuando alguien quiere estar arriba de Dios o igualarse a Dios, tarde o temprano sucumbirá. Otro error, mis hermanos, doctrinal, y una iglesia también muy grande, es la conocida como los mormones. ¿Por qué? La iglesia de Jesucristo, dice, de los santos de los últimos días, cuyos líderes enfatizan que su profeta José Smith recibió una nueva revelación por medio de un mensajero, de un ángel enviado de la presencia de Dios, al cual se llamaba Moroni, y del cual supuestamente dicen que le dio unas tablas de oro, las cuales cuentan con estos escritos del Mormón, es decir, otro testamento de Jesucristo. Me queda muy claro. Es otro testamento, otro evangelio, cuando ya hubo uno. Por eso dice, cuiden la doctrina. ¿La doctrina de qué? De los apóstoles. Y mis hermanos, cuando tú empiezas a escarbar de repente iglesias, tal vez donde usted haya ido, de repente, bueno, estos escritos se recogieron estas tablas el 2 de mayo de 1838 y las tienen ahí en resguardo a su cargo. A veces no quisiéramos hablar mal de otras iglesias, otras denominaciones. Yo lo que quiero es que usted esté atento a las cosas que a veces creemos. Y dice en el versículo 10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿qué dice? Mis hermanos, no sé si tú ya lo percibiste así. Hablé la semana pasada que tú y yo, los que ya aceptamos a Cristo, pasamos de ser de únicamente seguidores, únicamente personas que creen, creyentes, a ser hijos. Y dice que les dio potestad a los que creyeron en su nombre y lo recibieron. ¿Se acuerdan? Ahora nos está diciendo que nosotros somos siervos de Cristo, dice el apóstol. ¿No sería yo siervo de Cristo? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que usted es un siervo de Cristo? ¿Y qué es ser un siervo? Es un servidor que está al servicio de. ¿Se acuerda que decimos que nosotros vivimos para Jesucristo? Entonces, la pregunta era muy clara: ¿vive usted para Dios o vive usted para sí mismo? Y hay muchas formas de agradar a los hombres, muchas formas cuando usted no honra a Dios primero, como lo más importante, como la fuente inagotable, cuando no le da a usted la prioridad a Él. Quedar bien con el compadre, con el jefe, con la mamá, con la esposa, con el esposo, y no con Dios. Pues para que mi esposo no se enoje, pues me quedo en la casa, mejor no voy a la iglesia. Y así se convierte en una semana, un mes y 2 meses que usted no se congrega porque le quiere dar gusto al marido o a la esposa o a los hijos. Y le fallamos a Dios. Dice que el que tiene 2 amos con uno queda mal, ¿no? Y siempre hemos dicho, porque lo regular, con quien quedamos mal es con Dios. Habla ahí de muchas doctrinas falsas. Líderes que honestamente, mis hermanos, solamente buscan sus propios beneficios, que se han enriquecido a través del pretexto del Evangelio y que honestamente no les interesan las almas, les interesa el dinero. Solo quieren, y lo va a escuchar, Dios es dueño del oro y la plata, así que usted, ¿por qué no tiene un carro de lujo? ¿Por qué usted no vive en tal colonia? ¿No tiene fe en Dios? Entonces marque tal teléfono y siembre. Y le están pidiendo constantemente, pues es la teología de la prosperidad. Y eso lo manejan un 80-90% de las iglesias, para que usted le lleve su diezmo, lleve sus ofrendas especiales y siembre, llame a tal teléfono y envíe usted su dinero.
Es decir, como un intercambio, como si Dios fuera un mercenario donde tú vas a recibir bendiciones a través de dinero. Y lo hemos platicado, Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu vida en sacrificio vivo, que tú cambies tu forma de vivir. Por eso muchas iglesias ofrecen hoy doctrinas falsas. Una salvación ligera, una salvación fácil. Y ahora voy a tocar el punto más complicado, una salvación que no se pierde. Y eso es muy amplio, no lo voy a tocar hoy, porque a lo mejor donde usted estuvo o donde usted ha estado, sus pastores le han dicho que la salvación no se pierde. No, y sería bueno algún día que lo platiquemos y nos sentamos a estudiarlo teológicamente. Una salvación barata, una salvación sin fe, donde no tenemos que esforzarnos en nada, más que en decir: Jesús es mi Señor y mi Salvador, gloria a Dios. La semana pasada mi hermano aquí recibió a Cristo, mi hermano Jorge hace 3 semanas. Ya eres salvo, lo dijimos. Te pregunto, si tú vas y fornicas, eres adúltero, robas y te portas como un incrédulo y mueres, ¿eres salvo? Mis hermanos, es un regalo maravilloso y precioso que Dios nos está dando, pero tú tienes que conservarlo y tienes que vivir en santidad para cuando Él te llame, ese regalo siga permanente. Ya hay muchas lecturas que no me daría tiempo hoy de tocarlo, pero así como hablamos de una vida light con el teléfono, tal, así los cristianos hoy más se hicieron más flojos, ¿verdad? No voy porque voy a ver el internet, voy a oír el pastor desde mi cama. Hace mucho frío, mejor me quedo con un chocolatito y voy a ver el pastor que predique. Mis hermanos, dice la Escritura, y no dejen de congregarse como algunos acostumbran. Qué bueno que tienen la oportunidad de escuchar hasta pastores de otros países. Qué bueno. Pero si yo te pregunto, ¿ya tienes una convicción? Porque imagínate que estás escuchando de todo. ¿Cómo vas a tener un juicio real, un entendimiento profundo de las cosas? Eso es la parte yo llamo delicada. Por eso, amados hermanos, debemos de comprender que nosotros también somos enviados. Si usted se quiere poner un nombre padre para visitar a su familia, le puede decir: soy el apóstol tal, llegué. Pues va a ser de enviado, ¿no? Así que usted se quiere presentar así, no sé qué le vaya a decir su familia. Dice: no te espantes, pues soy enviado nada más. Pues eso significa ser apóstol. Como siervos de Cristo, ¿a qué? A dar buenas nuevas para llevar el evangelio, mis hermanos, el evangelio de salvación. Es decir, no habría ningún otro motivo por el cual yo me podría llamar apóstol y no ir a compartir eso, para que otras personas sean salvas y ningún alma se pierda. Ese es el propósito de un enviado. Y nosotros tenemos que entender que a través de nuestra vida cotidiana tenemos que hacer eso. Somos un ejército de salvación. De hecho, en algunas iglesias hay ese cargo, ¿verdad? Esa organización, ejército de salvación, para salvar almas. Han ido a la guerra, han ido a muchos lugares para que las personas acepten de Cristo. Pero no, mis hermanos, no a través de ritos, no a través de actividades religiosas, no, sino a través de ¿qué? De tu vida, de tu testimonio. Es a través de poder testificar sin buscar agradar a los demás. Es decir, yo platicaba con un hermano ayer: llegas a tu trabajo y nadie sabe que eres cristiano, porque no quieres que te hagan bullying o no quieres que te señalen. Y entonces participas. Si tu jefe te invita y te vas a una pachanga con él, con tal de que no te corra, ¿verdad? Tú participas en cosas porque nadie sabe que tú eres cristiano. ¿Y no será mejor que cuando vayas a una junta, lo primero que tú saques sea tu Biblia y la pongas ahí junto a tus cosas, tus productos, que digan: no, es una Biblia, sí, vas a hacer un negocio, vas a hacer algo, orar?
¿Me permite orar? No hay nadie que te niegue orar. Y si no, hazlo en silencio. Cuando vas a comer unos tacos o hay un lugar que está lleno, yo lo he visto con hermanos, inclusive con pastores, que llegan, piden y a darle. Y le digo, ¿y por qué no que haya gente, cierras tus ojos y haces una pequeña oración? ¿Estás honrando a Dios en todo momento, en todas las cosas que haces? Porque diría uno, es que eso es pequeñez. No, mis hermanos, Dios está en las cosas también pequeñas, y de esas pequeñas se va formando tu carácter. No buscar agradar a los demás o por pena o por vergüenza no hacerlo. Así que yo le pregunto finalmente, ¿cree usted que vale la pena ser salvo? Entonces no la pierda, consérvela. Si usted cree que es un regalo que Dios le dio, consérvela. Luche, he peleado la buena batalla, dice el apóstol. ¿Cuánto le costó ser salvo? ¿No le costó nada? ¿Acaso pagó algo usted? No, ninguno de nosotros, porque es por gracia, un regalo invaluable. Pero también déjame decirle que lo que no te cuesta, no lo valoras, ¿o no? Los hijos, hasta que trabajan y empiezan a ganar su dinero, empiezan a valorar lo que cuestan las cosas. Las hijas que no son madres, ¿verdad? Cuando son mamás, entonces dicen, ay, ¿cómo le habrá hecho mi mamá con 8? Y yo con una no puedo. Y empiezas a valorar lo que tu madre tuvo que pasar ahora tú como mamá. Así todo tiene un precio, mis hermanos. Entonces, ¿no cree usted que debemos de cuidar algo tan valioso? Porque las personas, honestamente, se oye bonito cuando dices, es que Jesús dio su vida por mí. ¿Tú darías la vida por alguien? Lo platicábamos el viernes a una persona que aceptó a Cristo. Le digo, ¿usted tiene un hijo? Sí. ¿Y tú aceptarías que tu hijo diera su vida por un borracho que está allá afuera? ¿Por una prostituta? ¿Por un ratero? Honestamente, pues no, por ninguno de nosotros. Pero Él sí lo hizo. Él sí lo hizo. Mientras nosotros estábamos muertos en pecado, Él dio su vida por ti y por mí. Yo a veces le digo a las personas, de verdad, no hemos comprendido el valor tan grande del sacrificio de Cristo. Por eso dice, tenemos que ir a la cruz. Y cada vez que tú estés en tentación de pecar, tienes que recordar que alguien pagó por ti. Y no vivir, como decíamos, pues si Jesús nos perdona cada rato, pues vamos a seguir pecando. No, eso es lo que tenemos que empujar, decíamos, a la iglesia, a llevar una vida de santidad. El valor de esta salvación es un costo inapreciable, invaluable, un pago tremendo, su preciosa sangre en la cruz, para ti y para mí. No es tan fácil. Y yo creo que tenemos que recapacitar y aprender, mis hermanos, a valorar lo que Dios hizo por nosotros. Concluyo, queridos hermanos, no seamos casi cristianos. Hay una predicación que espero pronto poder compartirles de John Wesley, un predicador de la iglesia anglicana, y habla de eso, que podás hacer muchas cosas que pareciera de cristianos, pero en el fondo no lo eres. Porque si tu vida sigue en pecado, no puedes decir que eres cristiano. Si tú no quieres cambiar de vida, no puedes decirte cristiano. Porque el cristiano es el que murió también junto con Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que la gente vea en nosotros a Cristo, que vean en nosotros personas diferentes. Y ese es el reto, mis hermanos amados, a que nosotros podamos cuidar. No arriesgues tu vida espiritual, no arriesgues tu salvación eterna. Quiero que se ponga en pie para que oremos juntos. Yo lo que le invito es a que se goce. Dice, gócese en el Señor. Le digo otra vez nuevamente, gócese, deleítese en su Señor. Disfrute de su vida cristiana. Que no sea una carga venir a la iglesia, que no sea una carga levantarse a orar, que no sea una carga leer su Biblia, que no sea, es que qué aburrido. ¿Aburrido? Aburrido vas a ver cuando nos mandan al infierno. Cuando estemos, dice, en el crujir, lo leímos ayer, en el crujir y en el llorar. Yo no quiero estar ahí, mi hermano. Y
yo no quiero que usted tampoco esté ahí. Luchemos, perseveremos, confiando en su palabra, en su amor. Vivamos felices, vivamos en armonía. Sí nos vamos a equivocar, sí. Pero no tiene más poder el pecado en nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo tiene la fuerza para vencer el pecado y seguir luchando de transformación en transformación. Tenemos que estar, mis hermanos, vamos a leerlo. Tenemos que estar conscientes que nuestro llamado fue de Cristo, no a los hombres. Perseveremos trabajando con gozo. Ponga sus ojos en Jesucristo. No se aparte ni a diestra ni a siniestra. Que el Señor se agrade de su vida. Que Él pueda decir: has visto a mi siervo amado, has visto a mi sierva, en donde yo tengo complacencia. Imagínese qué hermoso es que, así como usted, como padre, a veces cuando hablo con los hermanos, cómo me encanta cuando me dicen: ¿sabe qué? Mis hijos son increíbles. Mis hijos son buenos hombres, mis hijos son trabajadores, son hijos respetuosos. Y te empieza la mamá gallina a decir un montón de cosas hermosas, ¿no? Imagínense cuánto más que nuestro Padre puede hablar así de nosotros. Que puede decir: ya viste a Miguel, ya viste a Santiago, ya viste a Manolo, mis hijos, en el cuales yo me complazco. Valió la pena rescatarlos. Y que no duela su corazón, como dice él, ¿no? Que se haya arrepentido, como en algún tiempo lo hizo con la humanidad. Que tu vida, mi hermano, sea una luz enorme a donde tú vayas, porque somos la luz de Cristo. Cierra sus ojos. Padre, aquí estamos, este remanente que hoy nos has permitido estar en esta casa, en este lugar donde venimos a escuchar tu palabra. Sabemos que a través de los tiempos ha habido doctrinas de engaño y que ha hecho creer al mismo pueblo, dice, que serían engañados, y había apóstatas, y es el tiempo de la apostasía. Permite, Señor, que sigamos firmes en tu conocimiento, guiados por tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, tus escrituras, y que no nos apartemos, Señor, de las enseñanzas que tú nos has dejado aquí en tu bendita palabra. Bendice a tus hijos, que esta palabra haga raíz en nuestro corazón, y que nos esforcemos, Señor, verdaderamente en agradarte, en novedad de vida, y que podamos poco a poco arrancar de raíz lo que nos estorba, para poder venir, para poder orar, para poder ayunar, para poder utilizar todos los medios de gracia para llevar una vida de santidad agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.